¿Podremos usar el ruido que nos rodea como fuente de inspiración? Hola, soy Rafa House, diseñador gráfico mexicano apasionado y dedicado al branding. Bienvenido al episodio número 1 de Recolectando Ruido, un podcast donde hablaremos de muchos temas que nos ayuden a entender que todo lo que nos rodea puede funcionar como inspiración para crear. Estoy muy emocionado de poder iniciar este episodio. Es el número 1, sí, pero también porque hablaremos de un tema muy interesante que es justo lo que le da nombre a este podcast, el ruido. Lo que nosotros entendemos por ruido siempre ha sido algo negativo. Nos enseñaron que el ruido es algo malo, algo que nos impide enfocarnos y concentrarnos en lo que estamos haciendo en un determinado momento. Pero te voy a explicar por qué y cómo podemos hacer que el ruido juegue a nuestro favor. Esta parte que te comento en donde el ruido nos enseñaron que es algo malo, viene desde la escuela, desde nuestras casas, en donde nos dijeron, bueno, cuando estés haciendo tarea, no prendas la televisión o no estés escuchando música porque no te concentras, ¿sí? Esto es el lado negativo del ruido, porque cuando no sabemos cómo prestarle atención a ese ruido, lo único que está haciendo o lo único que está pasando en nuestra cabeza es que se le está, sí, sobresaturando. Recibe muchísima información, recibe muchísimas cosas y no sabe a cuál hacerle caso. Esta sería una mala práctica para el ruido. Claro, existen personas que están ya acostumbradas a trabajar con la música de fondo, con alguna serie de fondo, vaya, también un podcast, pero todo esto que te comento de las situaciones con la música de fondo, la serie, pasa con actividades que son ya, vaya, como de rutina, que ya sabes hacerlas, que sabes cómo se empieza, que sabes cómo termina, cómo se procede para poder llegar al siguiente paso. Al final es algo que ya tienes muy bien definido, ya sabes cómo poder hacerlo paso por paso, pero cuando se trata de hacer algo nuevo, cuando se trata de hacer algo diferente, tu cabeza lo que necesita es estar enfocada. Pero bueno, ya hablamos de lo que puede ser un poco negativo. Sí, puedes ocuparlo y puedes seguirlo haciendo, claro, no hay ningún problema, pero sí es importante saber en qué momentos el ruido lo podemos ocupar a nuestro favor. Ya sabemos de dónde viene este concepto negativo del ruido. Pero ahora, ¿cómo funciona este ruido con la inspiración? Antes de pasar a ese tema, quiero que hablemos de lo que es inspiración. Bueno, mucha gente piensa que la inspiración es algo que pasa cuando tú estás sentado sin hacer absolutamente nada y por arte de magia llega esa inspiración que toca tu cabeza y dice, listo, ya estás listo para crear, para innovar. Y no, que de hecho, vaya, el concepto de innovación y creación también es algo muy interesante, pero eso será tema para otro episodio. Este tema de la inspiración también es algo muy complejo, muy extenso, pero vamos a intentar hacerlo de una manera resumida. Vamos a intentar hablar de ello de una manera resumida. Pues resulta que la inspiración es algo que, sí, desafortunadamente se trabaja. Sí tiene un proceso detrás para poder crear, para poder plasmar esa inspiración en algo que puedas ver, que puedas leer, que puedas escuchar, que puedas tocar. Esta parte de la inspiración a veces nos cuesta mucho trabajo poder llegar a ello. Y te voy a decir una frase que yo escuché hace mucho tiempo. La verdad no recuerdo dónde, pero la frase era algo así: es imposible escribir un libro si no conoces las palabras. Así funciona la inspiración. Lo que tú quieras crear, siempre vas a necesitar ver algo, escuchar algo, para que puedas inspirarte. El siguiente punto es algo que ya junta estos dos conceptos, porque es la inspiración puede salir de donde sea, incluso del ruido. Hablamos del ruido como esa serie de fondo, esa canción de fondo, el podcast Recolectando el Ruido de fondo, pero ¿qué pasaría si yo te dijera que en vez de que lo pongas de fondo, cierres un rato tu computadora, tu libreta y te enfoques totalmente en escuchar tu canción
o en ver tu serie. Sería muy diferente, ¿verdad? Incluso te apuesto que sería algo muy entretenido porque probablemente te des cuenta de algún detalle en esa canción que ya escuchaste miles de veces como música de fondo, música de elevador, pero te vas a dar cuenta quizás de alguna voz, de algún instrumento, algún detallito que esté por ahí escondido, de la serie, algún diálogo, algún error, ¿por qué no? Algo en donde por tener esa información de fondo que nunca estuviste haciendo caso, te puedas dar cuenta de este tipo de detalles. Pero bueno, tú me preguntarás, ¿esto de qué me sirve? ¿Dónde está la inspiración? Resulta que en toda esta información que tú estás viendo colores, estás viendo formas, estás viendo texturas, estás viendo miles y miles de cosas que en algún momento te van a servir. Quizás no para ese proyecto, esa tarea, ese trabajo en específico, pero esa información está en tu mente y en algún momento va a salir. Esto es algo mágico, aquí sí es mágico, porque la mente funciona de una manera muy interesante. No sé si te ha pasado que en algún momento estás viendo o estás pensando en algo y dices, esto lo puedo aplicar en esta otra cosa. Esa es la inspiración. Pero aquí va otro punto bastante interesante, el no hacer nada. Yo tengo un conflicto con esta frase y cuando le pregunto a una persona, ¿qué haces? Y dice, nada. No me imagino a esa persona literal haciendo nada, porque si estás sentado viendo tu celular, pues estás viendo tu celular. Si estás sentado viendo una serie, pues estás viendo una serie. En ningún momento literal no estás haciendo nada, ni siquiera cuando estás dormido, porque pues estás dormido, estás descansando. Entonces, este proceso del no hacer nada también es algo como que muy complejo, porque tampoco se trata de que tú estés divirtiéndote, ignorando tu responsabilidad de tu proyecto, tu tarea, viendo tu serie o escuchando tu canción. Se trata de que aproveches esa información o ese break para poder darle la oportunidad a tu mente de, ok, hay más cosas, no te pongas esos bloqueos tan horribles, sal de esa cajita. Y eso es lo que te va a permitir ver y entender de una manera diferente o también que tu mente en algún momento reconecte con ese proyecto o esa actividad que estabas haciendo y te diga, oye, podemos hacer esto. De eso se trata. Y ese ruido, te digo, puede venir de cualquier lugar, de lo que ves, lo que escuchas, lo que escribes. No hay una limitante y no hay no hay un camino que yo te pueda decir, no, este no. Porque quizás tu camino sea, ok, yo quiero salir con mi mascota a pasear, ver el lugar donde vivo y de ahí puede salir algo. Es válido. Entonces, esta parte del cómo ocupar el ruido a tu favor también es algo que es un ejercicio. Vaya, quizás en algún momento puedas sentir que estás perdiendo el tiempo, pero no. En algún momento, como te decía, esa información va a salir y ni siquiera vas a saber de dónde. Esa es la parte mágica que te comentaba. El ruido, a nosotros nos enseñaron que es algo malo, algo negativo, pero justo la idea de este podcast es ofrecerte ruido, ese pequeño momento, ese pequeño break de 10 minutos en lo que tú puedas escuchar y distraerte totalmente de lo que estés haciendo y permitirte aprender algo nuevo, entender algo nuevo. Así que, en conclusión, el ruido puede jugar a tu favor siempre y cuando sepas jugar con él. Te repito la frase, que es muy, muy bonita. Resume muy bien todo este concepto. Es imposible escribir un libro cuando no conoces las palabras. Es tu tarea recolectar esas palabras para que puedas escribir todo el tiempo que tú gustes. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Si te gustó el episodio, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con todo el mundo. De igual forma, te invito a seguirme en mi Instagram, @RafaHouse. Así que nos vemos, vamos recolectando ruido para el siguiente episodio.